estamos aquí presentes y a los que están fuera de California, en otros estados y en otros países como México, Venezuela, creo que hay otros más. Todos sean bienvenidos a la clase. Primero lo que vamos a hacer es leer el sílabus para que entendamos cuáles son las metas y lo que vamos a estar aprendiendo. La descripción de la clase es la siguiente: si la cristiandad es una forma de judaísmo, ¿cómo deberíamos leer el Nuevo Testamento? Porque en la primera clase pudimos darnos cuenta que la cristiandad al final es otra secta dentro de la creencia del hebreísmo o el judaísmo del primer siglo, lo que hemos estado armando. En otras palabras, vemos a los esenios, vemos a los fariseos, vemos a todos ellos, y la cristiandad tomó un poquito de cada uno, y la misma Biblia, el mismo moral, la misma ética, sigue siendo la misma. Ahora, más adelante vamos a ver por qué le llamamos cristianos, pero ahorita pudiéramos decir que si la cristiandad, esa es la pregunta, esa es la hipótesis, ¿verdad? Si la hipótesis es, si la cristiandad es una forma de judaísmo, ¿cómo deberíamos leer el Nuevo Testamento? ¿Y cómo se dice el Nuevo Testamento en hebreo? Brit Hagadasha o Hagadah, de orden. Los libros de la comunidad del primer siglo surgieron de las comunidades que se identificaban en términos judaicos a la misma vez que profesaban su fe hacia el Mesías Yeshua. La gente que escribió todos los libros del Nuevo Testamento, ¿quiénes eran? Judíos. ¿Cómo pensaban? Como judíos. ¿Qué practicaban? Judaísmo. La única diferencia que tenían ellos básicamente es la que creían que el Mesías era Yeshua. Hubieron más de 430 Mesías en ese tiempo. Tener Mesías en el primer tiempo no era algo raro. Mesías habían por todas partes. Cuando Yeshua dice yo soy el Mesías, no hubo gran problema. El problema fue cuando dijo yo soy el hijo de Yahweh, o el hijo de Elohim. Cuando dijo él, es que al final soy el Mashiach, pero también soy el mismo. Ahí fue donde quizás hubo una gran diferencia en algunas áreas. Pero la palabra Mashiach es estar ungido, y era alguien que venía a libertar, alguien que venía a explicar, y Yeshua hizo todo esto. En términos históricos, no estoy hablando de su fe, sino históricamente, si yo soy una persona atea, digamos, y estoy leyendo, y otro más de los 430, con la única diferencia que los otros 430 ni sabemos ni quiénes son. En cambio, este específico históricamente cambió toda la historia. ¿Estamos claros en eso? Y como historiadores tenemos que ver las cosas así. Cuando nos enseñamos ya por nuestra fe podíamos poner algo más, pero históricamente así lo explicaríamos, ¿verdad? Ok, entonces, los primeros creyentes que se llaman Nazarim, y vamos a introducir a esta secta que no hablamos mucho en la pasada. En la pasada hablamos de la secta de los Parushim, de los Sadokim, de los Esenios, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Pero no hablamos de los Nazarim. En esta clase vamos a comenzar a poner forma a esta secta. Esta secta que quedó como en medio del judaísmo ortodoxo y quedó en medio dentro del cristianismo. No son cristianos, por decir cristianos hoy en día, esta idea, y tampoco es una idea del judaísmo ortodoxo, pero una combinación de las dos, más que todo. ¿Okay? Entonces, vamos a explorando el judaísmo del Nuevo Testamento. Los primeros creyentes nazarín expusieron la Torá como ellos la entendían. Nunca pensaron crear una nueva religión, sino un tipo de judaísmo o una restauración de judaísmo. ¿Okay? Por ejemplo, digamos que usted ve a Martín Lutero, por ejemplo. Decimos de Martín Lutero un poquito. Y Martín Lutero era un monje. ¿Okay? Entonces él se dio cuenta de algunas cosas que él no estaba de acuerdo. ¿Tenía razón en lo que no estaba de acuerdo? Sí. Yo diría que bastantito, por lo menos lo que son las indulgencias, ¿verdad? Porque de ahí sacó la idea de la salvación es por gracia y no por obras, porque estaba viendo las indulgencias, gente rica estaba tomando más control, y él puso como 99 verdades que quería que haya cambio.
Mas sin embargo, lo que él estaba buscando, ¿qué era? ¿Otro catolicismo? ¿Qué quería él? Reformar. ¿Pero qué pasó? Lo sacaron. Entonces, como lo sacaron, entonces él dijo, bueno, entonces los que quieren seguirme, pues, y que entienden esto, síganme. Y entonces se partió. Pero su idea nunca fue salirse del catolicismo. Tanto de que usted va a un luterano, tiene la sotana, bautiza niños chiquitos, tiene mucho de las ideas que siguen siendo parte del catolicismo. Porque la idea de Martín Lutero al principio no fue salirse del sistema, sino reformarlo. Quizás sea esto lo que pasó aquí en nuestra historia. Quizás estos nazarenos no querían salirse del sistema, sino que los empujaron, porque su idea de ellos era de reformar lo que ya estaba, no hacer algo nuevo. ¿Y a quién pertenecían entonces? ¿A los judíos? ¿Los nazarín? Ajá. Los nazarín eran una de las 40 sectas del primer siglo. Y hoy les traigo un montón de evidencia que vamos a comenzar a ver históricamente, vamos a ver sus creencias, porque esta clase otra vez tiene que ver con el judaísmo de Jesús. ¿Sí? El judaísmo de él, como él miraba al judaísmo y como él quería practicarlo, que más adelante le llamamos cristianismo a eso, es otra cosa, pero en el primer siglo nunca dijo él, voy a hacer una nueva religión, no vamos a llamar cristianos, porque cuando le preguntaron a él, ¿cómo obtengo la vida eterna? ¿Qué dijo él? Bueno, vamos a hacer una nueva iglesia, y en esa iglesia ustedes van a adorar a mí, y el que me adore a mí va a ser salvo. Pudo haber dicho eso, si era querido, si era el Mesías, era quien era el líder. Pero ¿qué dijo él? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué lees? Mandamientos. Haz mandamientos y tendrás vida eterna. ¿So la vida eterna dónde viene? Por el Mesías. Haz mandamientos. ¿De dónde queda su muerte? Eso vamos a platicar más adelante, ¿ok? Pero otra vez, estas ideas, él nunca dijo, pongamos otra sucursal. Sino, ¿saben qué? ¿Por qué no arreglamos ese templo? ¿Por qué no entramos a lo interno y destruimos eso y comenzamos otra vez de nuevo? Esa es la idea de los nazarín, vamos a ver. ¿Ok? Explorando el judaísmo del Nuevo Testamento, tendremos un mejor conocimiento sobre el judío de Nazaret, sus creencias y sus costumbres. ¿Ok? Sobre esta clase exploraremos los siguientes temas. El judaísmo del Nuevo Testamento o el judaísmo particular del Nuevo Testamento. Quiere decir que cuando yo leo el Nuevo Testamento históricamente, es otro judaísmo particular, un poco diferente al que estaban practicando, pero es igual. Ahora, veamos denominaciones históricamente. Hablábamos la semana pasada. Si usted me ve a mí como cristiano, me ve usted en la iglesia bautista, sabiendo que soy pentecostés por decir algo, ¿verdad? Y usted me ve que estoy ahí oyendo, ¿qué diría usted de mí? Nada malo. Diría, quizás está visitando a uno de los hermanos que lo invitaron, pero por lo menos está como lo que creemos nosotros. No todo lo que creemos nosotros, pero lo básico, lo importante, ¿sí o no? Porque no podemos decir que un bautista dentro de la cristiandad no está salvo. ¿A qué no podemos decir eso? Ni de un luterano. Aunque no nos cae muy bien la idea de decir eso. Decimos, bueno, pero pues creen en Cristo, son cristocéntricos. Tenemos que dejarlo, ¿sí? Pero que si usted me ve ahora aquí y estoy allá adorando allá con los hindús, pero salvaje allá, Brahma y qué sé yo, ¿qué diría usted de mí? Se apartó de la fe, se hizo idólatra, ¿sí o no? Ok. So, cuando digo un judaísmo particular, es como una denominación. Cualquier fariseo podía practicar con los nazarenos que no era visto mal. No era visto mal porque es como que fuera una bautista. Sigue siendo parte del sistema. ¿Ya me entendió? Pero en alguna forma algo sucedió y se quebró esa parte. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a decir con todo respeto, pero dejando que usted me ve y de repente va a San Diego y me encuentra allá con los mormones. Entonces usted dice, usted no está salvo. Los mormones no son parte del sistema cristiano, aunque lo son.
porque creen en Cristo. Pero tienen unas cosas tan raras para nosotros que llega un momento que hacemos la división, decimos, no, ahí tampoco, hasta ahí no podemos llegar. Y entonces hay como división. Y esto es lo que vamos a ver. El judaísmo mantenía a los nazarenos parte de, pero de repente algo le sucedió a los nazarenos, como en los tiempos, que el judaísmo dijo, no, estos se volvieron más locos, estos no son ya de nosotros. Y aquí vamos a hablar de eso más adelante, como el capítulo 24 de Mateo, donde dice, y los sacarán de las sinagogas. ¿Se acuerdan? No de las iglesias, de las sinagogas. Porque estamos hablando de ese desprendimiento. Y el amor de muchos se enfriará. Y si usted lee bien, está hablando de hermanos que se dividieron. Y quedaron, cada quien quedó en su lugar y nadie podía pasar de un lado al otro. ¿Okay? Como la pared de Alemania en los años 60, 70. Usted quedó del otro lado, lo siento mucho, nunca vio a la familia. Por años no se miraban. Por Tijuana. Pero como dice Pablo, derribando la pared. ¿Se acuerda que él habla de que quitando la pared entre dos y haciendo uno otra vez en Efesios? Lo ha leído, ¿verdad? Él está hablando de lo que estoy diciendo históricamente yo acá. Ya Pablo miraba la pared que venía, la división que venía, dice, no debe haber división. Yo puedo estar con el judío y estar bien, porque somos parte del sistema, pero el sistema comenzó a empujarlos. ¿Ok? Una pregunta está ahí, ¿estamos tranquilos? Ok, sí. Ok, la diversidad, vamos a ver la diversidad en el judaísmo, que ya vimos un poquito en la primera clase, la cristiandad o judaísmo, y vamos a ver el judaísmo universal y el judaísmo singular. Eso va a estar muy bueno. Vamos a ver lo que es no ortodoxismo en el judaísmo tradicional. Vamos a ver cuestiones del Mishnah, sistema religioso y un sistema del judaísmo a través de la ley. ¿Okay? Vamos a ver analizando el judaísmo, cómo y por qué. ¿Habrá un judaísmo singular atrás de la pluralidad? La teoría de la identidad social. ¿Quién es Israel en el judaísmo de Pablo? Torá, Mesías y los gentiles. Esos son los temas que vamos a estar tocando en esta clase. El judaísmo del nuevo, la importancia de Israel en el judaísmo, de los esenios en los rollos del Mar Muerto. Está muy buena esa. Vamos a ver, esto me encanta. Los competidores del apóstol Pablo, los discípulos de Yeshua y el de Israel de Yeshua. Vamos a hablar de Abraham, padre de Pablo, padre de Israel, de Elohim. Kefas, la interpretación de Moshe. Israel en la percepción de los evangelios, la Besorá. El Israel de Yeshua y las generaciones de la cristiandad. Prácticas de Yeshua y la Torá. El evangelio, una forma de vida judaica. Conocer al Elohim, imitar al Elohim. Trascendiendo del Sinaí a la incomparable Torá. La reformación de la familia, la transformación del judaísmo, la salvación o la santificación. ¿Okay? Usted se da cuenta, una de las grandes diferencias entre el judaísmo hoy en día y el cristianismo es esa. El cristiano enseña salvación, 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 y usted no oye una palabra en el judaísmo de salvación. ¿Qué hay en el judaísmo? Santificación, 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 santificación. Santidad, santidad, santidad. Entonces, ¿cómo lavarse las manos? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer el otro? Y comenzar a hacer más y más para sentirme que estoy apartado, limpio. No comer de esa manera, no mezclar las comidas. Bueno, si nos metemos a los detalles del Mishnah, usted dice, por favor, sáquenme de aquí. Es terrible. Es terrible para los que no tenemos esa cultura. Porque diríamos, la posición del judaísmo es santidad. La posición del cristianismo es salvar. Pero déjeme decirle que el judaísmo primero habló de salvación, no de santidad en toda la Biblia. El cristianismo en ese lado lo tiene correcto en predicar salvación. De los dos puntos no es el primer paso, la primera salvación. No podemos llegar a la santidad ni humanizar ni salvación. Parece que te enseñó Yeshua a ti. En el primer siglo así se hablaba, pero más adelante va a quitarse eso. Van a decir,
¿Para qué estás salvo si eres hijo ya? Sos judío, ¿qué más querés? Ahora nomás portarte bien. No necesitas nada más que portarte bien, porque siempre has sido hijo. Sos de sangre, pues, sos de la familia. ¿Cómo estás salvándote de la familia? ¿Me entendió ahora por qué lo ven? Nosotros no, decimos, nosotros no éramos nada, andábamos en el mundo, no éramos reconocidos, y entonces tenía que salvarme primero, y después ahora tengo que portarme bien. Por decir una palabra. Sí, eso sería como históricamente hablando. Y es que el judío no acepta a Jesús como su Salvador, ¿right? Para ellos no tiene necesidad. Y ese es un gran problema de ellos. En el sentido, sí, es un gran problema. Es un gran problema de ellos. No tanto en el texto de que no crean en Yeshua, sino que no puedan entender de un mediador. Olvídate, Yeshua, ok, entiendo de que quizás no, ok, no, que sí. Perfecto. Pero la idea de un mediador, y han tenido que hacer un montón de cosas para poder llevar a cabo eso. Para poder decir cómo se llega al Eterno. Por ejemplo, ellos van a decir, yo no necesito a nadie para hablar con el Eterno, para estar con Él. Pero después te dicen que Él es incomprensible e inalcanzable. Entonces le preguntan, entonces, como es inalcanzable, ¿cómo lo alcanzan? Y entonces Kabbalah, ¿sí? Ahí donde Kabbalah fue como saliendo y dijo, por los poderes, por el árbol de la vida. El árbol de la vida es el mediador. Nosotros decimos, sí, pero es que el árbol de la vida es el Mesías. Sí, y regresamos a la misma historia todos, porque somos la misma familia negando algo que todos debemos estar creyendo. Y históricamente lo vamos a ver aquí, estas guerras. Por eso que vamos a indagar en ellos. Vamos a ver lo que es la transformación del judaísmo de salvación a santificación, la carta a los hebreos en una visa judaica del mundo, la nueva religión de los hebreos, de salvación a santificación. Vamos a ver Yeshua y los fariseos sobre el amor, Yeshua y los fariseos sobre la regla de oro, que dimos nomás unos toques en la clase pasada, pero en esta vamos a indagarle un poquito más. Vamos a ver los esenios, Qumran y Kabbalah, ¿verdad? Vamos a ver el Yeshua y sus talmidim y los esenios, el surgimiento de los ebonitas. ¿Han oído ustedes de los ebonitas? ¿No? Era gente bonita. No. Ebonitas eran un grupo que salió de nazarenos, y vamos a hablar de ellos más adelante. Ellos hacían votos de pobreza, creían solamente en el libro de Matitillahu, creían que Yeshua no era Elohim, que solamente era un hombre perfecto, pero solamente un hombre, solamente judíos, gentiles no podían entrar en el grupo. Imagínense eso. ¿Verdad que es raro? Pero hubo un grupo así, se llamaban ebonitas. ¿Okay? Y vamos a ver un poquito del alfabeto hebreo. Estas son las ideas que vamos a estar viendo de esta manera. Otra vez, responsabilidades. Aquí va. En cada sesión habrá 2 preguntas que debe contestar no más de 250 palabras. El reporte del libro, como lo tenemos siempre, y su examen final, que vale 50% de su grado. ¿Okay? 30 por el reporte y 20 por la participación de sus preguntas. Las preguntas no tienen que estar totalmente correctas, esa no es la participación. ¿Verdad? Doctor, yo creo que Santa Claus existía en el primer siglo. Mínimo me escribió algo. Lo que quiero es la participación de usted, de que leyó el texto y esta parte. El libro ya lo conocen, ¿verdad? Su libro que necesitan para esta clase. Mostrarlo ahí mismo, el libro. Ese es el libro, está fácil de leer, es menos complicado que el otro, y habla de la idea nazarena. Este es el que tienes que comprar, sí. Sí, ya lo compramos, pero si no lo van a dar. Sí, aquí está. Ok, ahorita lo damos. Sí, no hay problema. Sí, no, claro. Ok, estamos bien en lo que es las sílabas. Sí, ninguna pregunta sobre sílabas. Ok, perfecto. Ahora entonces vamos a ir a la primera clase. Vamos a comenzar con esta parte y hacer esta introducción entonces. El judaísmo en el Nuevo Testamento, los judíos de Yeshua. Ok,
Ok, antes de definir al judaísmo, por el propósito de nuestro estudio de esta clase, en el Nuevo Testamento y los judíos de Yeshua, es bueno comenzar a dar una definición de la palabra religión. ¿Qué es religión? Claro que esta definición debe hacerse antes de una religión particular. Pero cuando hablamos de religión en sí, no quiero que pensemos en una particular, sino en sí qué es religión. ¿Qué es lo que constituye una religión? No simplemente el cristianismo, el judaísmo, sino religión. ¿Qué es eso? Podemos definir la palabra religión de muchas formas. En nuestra clase la vamos a definir de dos formas. Lo primero, platiquemos acá qué es religión para usted. Si alguien le pregunta a usted qué es religión, ¿qué diría usted? No todos me griten. Sí. Tus creencias, ok. De un ser más divino, un ser creador, un ser más... Ok. Son mis creencias hacia una persona divina. O, ¿qué si no es divina? ¿Sigue siendo religión? ¿Sí? Ok. Sí, porque tienen los conceptos que nos llevan las normas de ese grupo de personas que están creyendo en el mismo ser. Ok. Gracias. Ok. El conjunto, para mí es un conjunto de palabras espirituales. Conjunto de palabras espirituales, la religión. Sí. Ok. ¿Nadie más? ¿Creencia que enseñan los padres a los hijos? La creencia de los padres a los hijos. ¿Eso no es ética y moral? ¿O la religión es ética y moral? ¿Las dos cosas? Ok. ¿Nadie más? Ajá. La religión es, son como ritos religiosos, pues. ¿Ritos? Ritos, o sea, que hacen, que dice, pues yo tengo mi propia religión, pero no importa qué es, pues, ¿verdad? Como cuando le dicen, no, pues yo soy cristiana. Sí, pero ¿cuál es la religión? Le preguntan a uno, ¿verdad? Pero son como ritos religiosos, como costumbres. Okay. Gracias. Sí. Pero no sé la definición en sí, pero me parece que puede ser una práctica de creencia. Aunque practicas algo en términos de que esto es mis creencias y sigues practicando eso. O sea, no sé si me explico. No, sí. O sea, no es necesariamente una religión en términos de que, como decía la hermana, de que eres cristiano, pero ¿qué religión? Pero es que no es religión, es como una... Pues, estás practicando una cierta creencia que tú tienes. Ok. Sí. ¿Un sistema de creencias dogmático? Dogmáticas. Ajá. Ok. Sí. Es un grupo de personas que tienen fe, que creen en todos en ese grupo, tienen fe en una persona o ya sea un animal o... Perfecto, en el sentido que la religión no es individual. No existe mi religión, sino es la religión de mi grupo, de mi comunidad, de mi país, del planeta, yo no sé, pero es en grupo. Porque tendemos a creer que la religión tiene que ser las creencias mías. Sus creencias están basadas en un grupo, no en usted solito. ¿Me va a entender en eso? Se va a decir mucho. ¿Okay? Que tiene que ver con comunidad, tiene que ver con pueblos. ¿Okay? Las prácticas de los cananitas no haréis, le dijo el Eterno a Israel. No dijo un cananita, la práctica de ellos. Esa sería su religión. ¿Ok? So, veamos, le voy a dar aquí unas definiciones y es importantísimo en esta clase comenzar de esta manera para ver esto de lo que son religiones. ¿Ok? Porque tenemos la religión del cristianismo y de la religión del judaísmo que estamos viendo. Pero veamos quiénes son las familias
que estaban practicando esto. Aquí va. La definición la vamos a ver en esta forma. Grupo de personas, esto es gente que forma una comunidad sobrenatural por sus convicciones que comparten y actitudes y acciones. ¿Lo puedo repetir? Claro que sí. Por favor, grupo Esto, de personas. del principio, grupo de personas, esto es gente que forma una comunidad sobrenatural por sus convicciones que comparten actitudes y acciones. ¿Ok? Tiene que ver con esto de convicciones, Grupo de actitudes, personas, gente que componen una comunidad. sobrenatural Ok. por sus convicciones que comparten actitudes y acciones. Si puedo todavía meterle un poquito más profundo a lo que acabo de decir, porque dije mucho y al final no se dice mucho ahí, pero hay mucho ahí metido, diría de esta manera. Entonces yo definí ya, esta definición la tomé de la antropología, de lo que estudio de la humanidad. Porque recuerde, la antropología estudia quién hizo a quién. ¿Fue Dios que hizo al hombre o fue el hombre que hizo a Dios? ¿Verdad? En la ciencia, póngase a pensar. ¿Cuántos dioses el hombre se los ha creado? Pues un montón, me imagino yo. Pero también puede haber un ser supremo que nos ha creado a todos nosotros. La antropología siempre habla esa pregunta. Esa es la pregunta principal de la antropología. Entonces, claro, esta definición debe hacerse... veamos la definición de la religión. Fundamentalmente es un modelo social de organizar a la humanidad en una comunidad. Otra vez, la religión realmente, en la definición que le di al principio, es que fundamentalmente es un modelo social de organizar a la humanidad en una comunidad. Es agarrar a toda la gente de México, de China, de todas partes y meterlo a un grupo. Como es una comunidad sobrenatural, no es natural de la tierra, sino que viene del ser que estamos adorando. Y cómo organizar a esas personas dentro de esa comunidad. ¿Cuáles son las funciones mías dentro de la comunidad? ¿Cuáles son mis actitudes? Pero otra vez, tiene que ver con un modelo social. Una pregunta de esa. Es decir, ¿quién es usted en su iglesia? ¿El que llega cuando quiere? Puede ser. Y tenemos de eso, ¿sabe qué? Nos importan en una comunidad eso, porque esos llenan las bancas. Hasta más alegre se ve el asunto, que hay más gente. Hay otros, ¿verdad?, que tienen un puesto ahí, una función específica dentro de esta parte, ¿verdad? Otros que han invertido su vida ahí, ¿o no? ¿Verdad? Y otros que creen que la crearon. Y cada quien en su jerarquía y cada quien en su forma, pero cada quien respetando, si queremos ser parte de esta comunidad sobrenatural y las funciones que tenemos. Entonces es un modelo social. ¿Cuál será el modelo social del judaísmo del primer siglo? Hechos, el libro de Hechos nos dice exactamente cuál es el modelo. Cuando usted oye que van a haber diáconos y que van a haber maestros y profetas, pareciera, cuando uno lo lee ahí, que nunca había habido. Pero todas las sinagogas tenían eso. Donde nunca había habido era afuera. La gente no entendía. Es como que si, digamos, nunca hemos sido católicos nosotros, digamos, venimos de otra religión totalmente aparte y nos metemos al catolicismo. Entonces de repente hay una historia ahí que nos dice: mire, aquí tenemos cardenales. ¡Wow! Cardenales y obispos. ¡Wow! Obispos. ¿Y cómo llega uno a eso? Bueno, para eso tiene que hacer esto.
Es lo que Pablo está diciendo a la gente que no sabía de que son diáconos, que son pastores, que son evangelistas. La gente no sabía, entonces parecía wow, pero ya en el judaísmo siempre ha habido. Y lo vamos a mostrar en esta clase, lo voy a mostrar cronológicamente, donde han habido diáconos siempre. Pero cuando leemos en Hechos, pareciera, o en Efesios, cuando habla que traería estos dones y estos ministerios, los 5 ministerios que nos hablan siempre, ¿verdad? Bueno, señores, es tan antiguo, más antiguo que Yeshua. Pero Pablo los hace ver a la gente como que son nuevos. Bueno, ¿nuevos para quién? Para la gente que nunca sabía nada. Pero recuerde, Pablo está tratando de vender su idea también. Y tiene que ponerlo como nuevo, pero no es nuevo. Por ejemplo, Yeshua dijo, mandamiento nuevo les doy hoy. Entonces uno dice, wow, aquí hay 613, aquí viene el 614, ¿verdad? Si lee la primera frase 1. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis, por favor. Pero están Levíticos. Entonces, ¿por qué dijo nuevo él? Porque dijo, es una nueva interpretación de ese mandamiento, porque ahí dice que ama a tu prójimo, mas yo os digo, amar a vuestros enemigos. Claro, pero es el mismo mandamiento, pero es nuevo en interpretación, no nuevo de un nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante eso? Porque pareciera, cuando lo leemos solo así, que Yeshua vino a poner nuevos mandamientos y que los antiguos ya no. Porque suena así, miren, otra vez leemos el texto y ustedes están aquí para ver esta parte, ¿ok? Porque lo van a enseñar, ustedes enseñan, ustedes aplican estas cosas y quieren no decir tonterías. Oigan, Yeshua dijo, oyeron que Moshe dijo esto, mas yo os digo, y usted como ya es lineal vio, aquí está diciendo que lo de él es más grande que lo de Moisés. No, lea bien, mas yo os digo, ustedes oyeron que Moshe dijo, ama a tu prójimo, mas yo os digo que améis también, no seas hipócritas, y améis a vuestros enemigos. ¿Qué está diciendo? Que Moisés, cuando dijo prójimo, no se estaba refiriendo solamente a los amigos, sino que mi prójimo también son mis enemigos. El mandamiento no fue quitado, sino que está definiendo que es, en particular la palabra prójimo. ¿Y eso es más correcto, amar al enemigo porque también son hijos de Dios? No, lógico, sí. Pues sí, no, claro. Y eso creo que, por eso le preguntaron, el saduceo, ¿se acuerda? Le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ah, ¿no sabes quién es tu prójimo? Te voy a decir quién es tu prójimo. Y le cuenta la parábola del samaritano, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó en la parábola? Los sacerdotes primero le pega a los saduceos, a uno de ellos. Pasa el sacerdote, lo ve moribundo y no hace nada. Pasa un levita y tampoco. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no entienden la Torá. Porque la Torá dice que no puedes tocar muerto. Lógico, porque serías inmundo. Pero la misericordia es más que un mandamiento. Por vida. Aquí estaba vivo el hombre. Exacto, por misericordia vienen a exacto. ¿Te das cuenta que ahí le pegó a los saduceos? Y después entonces dice, pero llegó el héroe. Y los fariseos que estaban oyendo pensó que iba a decir, y llegó un fariseo y lo ayudó, pero no dijo así. Lo que dijo fue, y llegó un perro. Llegó uno que no vale la pena. Uno que no queremos ni sentarnos a comer con él. Uno que es un asqueroso. Y todos oyendo. Ese es el héroe. Porque lo que estaba diciendo, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? El samaritano. El que yo siento que es un desgraciado. A ese es el que estoy diciendo que también es mi prójimo. Sí, Yeshua le estaba dando a todos por todas partes porque está definiendo que es prójimo. ¿Ya me voy a entender en eso? Y esa es la aplicación de este Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un judaísmo aclarado. Es la luz de lo que está escrito. Nomás que como está escrito como en jerigonza para muchos, ¿verdad? Así como codificado, cada quien se inventa lo que quería. Entonces Yeshua dijo, no. Yo he venido no a cambiar, no a darle más sentido a la instrucción, sino un buen sentido a la instrucción. Más que su Biblia dice, yo no he venido a abolir la ley, que sería como
Como que yo dijera aquí, miren, en la iglesia, ¿verdad? Yo no he venido aquí para hacer los ateos. Lógico, estamos en la iglesia. Así sonaría, yo no he venido a abolir la ley. ¿Y qué iba a predicar, pues? Sino, la palabra es una frase que quiere decir, yo no le vine a dar un mal sentido a la ley, sino un buen sentido, una buena idea. Muy diferente, ¿no? Ok, seguimos acá. Entonces, cuando hablemos de esta, hablemos de religión en esta clase, ¿verdad? Tenemos que hablar del modelo social, ¿ok, señores? Dentro de la humanidad, en una comunidad. Segundo, en este estudio vemos que la religión no como una creencia individual, sino la realidad de la comunidad religiosa. Pero cuando usted dice yo soy cristiano, se está uniendo a 4 de 5 personas en el mundo. No es solo usted en su bandera. Usted es parte dentro de esa comunidad humana como cristiano, por decir de esta manera. Son, en otras palabras, casi 4.5 billones de personas son parte de nuestra comunidad. No son creencias individuales. Individuales tengo mis creencias, no creo en el Papa, creo que esto no es así, creo que deberíamos ponernos pantalones todos deberían tener gorritas como yo, ser igual que yo, un montón de locuras que puedo decir yo que creo, pero en el core de mi creencia, creo que Él es el Mesías, creo que Él va a venir, que Él viene, que Él me salva, todas las cosas básicas me hace parte de la comunidad. Le gusta al que le guste, ¿verdad? Es lo que es religión. Por eso decimos que solamente hay 5 religiones en el mundo. Pero usted ve 10 millones de creencias. Pero señores, solo existen 5 religiones: judaísmo, cristianismo, hinduismo, budaísmo o mahometanos o musulmanes. Nada más ni nada menos. 5. Sí. Tenemos judaísmo, cristianismo, hinduismo, budaísmo y mahometanos o musulmanes de Mahoma, ¿verdad? Mahometanos, ¿eh? Entonces son los 5 religiones, pero usted puede jurar que hay millones. No hay, porque hay budistas de un tipo, de otro. En el budaísmo hay Zen, hay otras ideas, está Tao, pero al final caben en una idea. Ok, bien, sigamos. El comparar, entonces, aquí es lo que quiero dejar claro. Aquí los quiero llevar, ok. Esto no es fácil. La historia no es fácil, señores. Tenemos que pensar, ok. Y no se lo achicopale. Los mahometanos, perdón, es la misma religión que los musulmanes. Sí, la misma. Mahoma, Mohammed, ¿verdad? Pero no Mohamed Ali. Ellos creen en Alá. Ya. Es que Alá es como Aliyah en arameo, de Elohim. Es Elohim, pero en árabe. Aliyah es en arameo, Elohim, Aliyah. De ahí viene. Pero nosotros lo usamos mucho, ¿verdad? Ojalá. Ese ojalá es de Alá, ¿sí? Y usted todos dicen, no diga ojalá, diga, porque Dios quiere, si Dios quiere, es la misma. Si Dios quiere, es la palabra ojalá. No es que ojalá está en árabe. Es la misma frase. ¿Ok? Una influencia terrible. Sí. Entonces, oigan, diciendo... Sí. ¿Cómo? Sí, que tienen. Son ramas, sí, como los sufis. ¿Has oído de los sufis? Sí. ¿Qué hacen? Es Bahá'í, sí. Es parte de los musulmanes.
una rama. Sí. Bahá'í. Ajá. Ok, seguimos. ¿Estamos bien? Entonces, definiendo esto que es religión. Entonces llegamos a la conclusión que el comparar una religión con la otra es difícil. ¿Por qué? Porque cada comunidad se sostiene por sí misma. Entonces, ¿cómo voy a compararme yo, por ejemplo, como cristiano en este caso, compararme con un musulmán? Me cuesta porque la comunidad de él está sostenida por sí misma. Es la religión más prolífica de la tierra hoy en día. Más se convierten a los musulmanes que más que otra religión en el mundo hoy en día. Estamos dormidos, señores. Se nos va a venir el monstruo encima y estamos pensando que es el Papa. No, es el Papa. La religión más rápida en el mundo son los musulmanes. Y donde van y donde hacen, vean ustedes cómo queda la tierra. ¿Sabes? Las influencias que hay. ¿Ah? No, es afroamericano. No sé qué es, pero creo que no. No, es de hawaiano. No estoy seguro que es. Sé que es cristiano de muchas formas porque he visto en la iglesia cristiana, pero no, a saber. Un día voy a preguntar, si querés lo llamo mañana, a ver quién me dice. Pero otra vez, entonces, usted lo puede comparar, ejemplo, no me puedo comparar con el budismo, está como muy diferente a lo que mi creencia es. Pero cuando viene a la cristiandad y al judaísmo, es una gran comparación. Y si me puedo comparar con ella tanto, entonces parece que las mismas comunidades son las mismas, que es el mismo pueblo. Entonces regresamos a la definición primera. ¿Qué es religión? Es organizar un modelo social de organizar a la humanidad. Entonces, quizás la religión cristiana y la religión judía son realmente una. Esa es la idea. Porque no puedo ver eso yo con los hindús. No puedo ver yo la cristiandad realmente con los hindús, porque tiene totalmente diferente el aspecto. Pero cuando hablamos de judíos y cristianos, vemos una similitud muy grande en los dos. Tanto de que en Hechos 2 dice, ¿verdad? Restaurando el Mishkan de David para que judíos y gentiles adoren juntos, o para que todas las naciones o todos los pueblos adoren. Quiero decir con eso que la definición de religión entre judaísmo y cristianismo no parece ser religión, sino sectas entre los dos. Los dos son partes de una secta. Son sectas separadas, pero hay una sombría que como que les da el alimento. Ahorita que mencionaban las 5 religiones, me di cuenta que no mencionaban los católicos. Esos son los cristianos, amigos, son los verdaderos cristianos. Los católicos. Sí, son los meros. ¿Qué te pasa? Ellos son los meros cristianos. Los evangélicos son protestantes dentro del catolicismo. Es una secta afuera. No la han visto bien. Es lo que estoy tratando de decirles. Está afuera, están en contra, pero sigue está en el mismo sistema. El sistema es el mismo. ¿Cómo dice el Papa? ¿Cómo llama el Papa a los evangélicos o a los protestantes? Mis hermanos separados. Vaya, pues. Si ustedes lo saben. Por ejemplo, ¿cuándo va a caer Semana Santa? ¿Usted lo sabe? Pregúntele al Papa, él sí sabe, y nos dice a nosotros cuándo va a ser, y todos lo celebramos ese día. Todavía celebramos todavía el calendario gregoriano. Pero si la iglesia católica surge. Pero la iglesia primitiva no era cristiana. Ese es el problema. Que la primitiva no eran llamados cristianos. cuando se llaman Antioquía por primera vez. Por esta razón. Anda a buscar
en tu internet, te vas a asustar. Antioquía es en el año 60 y algo, antes de la destrucción del templo. En Antioquía, históricamente se adoraba a una deidad llamada Serapis. Anda a buscarla y poner Serapis y poner Pic. Y cuando salga la foto te vas a asustar quién es. Usted lo búsquelo, Serapis. Y, no. Va a ver usted una foto de Jesús. Del que la gente pinta como Jesús, pues. No Jesús, pero la pintura. Es el mismo. Serapis era una deidad dentro de Egipto, que moría una vez al año por el pueblo y su sangre les lavaba los pecados. Cuando los nazarenos llegaron a Antioquía y hablaban de Yeshua y de la sangre, dijeron los que ya adoraban esto, ustedes son como nosotros. ¿Y cómo se llamaban ellos, los Serapis? 200 años antes de Yeshua, cristianos. Búscalo. Ese es el nombre de ellos, que lo adoptaron antes, 200 años antes. Está la carta de un general que le está hablando al César. Le dice: gracias por dejarme estar aquí en Egipto y darme el cargo. Nomás que tengo algo raro. Hay un grupo de personas raras aquí que adoran a una deidad que muere por ellos cada año, y da su sangre y son salvos de esta manera, y se llaman, y da la palabra, cristianos. Porque Cristo es ungido. Ya, recuerden, en Egipto en ese tiempo, 200 años atrás, la influencia griega ya había llegado, ya hablaban griego. Pero ya cuando lo declara como cristianos. En Antioquía. Entonces, en Antioquía, el otro grupo, dice: ustedes son como nosotros, ustedes son cristianos. No, hombre, no somos cristianos. Ya tenés una foto ahí, ¿verdad? Ya, van a verlo. Otra vez, eso es historia. Que eso no es dogmatizaciones o doctrinas. Yo lo estoy diciendo nomás históricamente con la palabra. La palabra cristianos también significa charlatán. Viene la palabra critino. Como charlatán. ¿Por qué? Porque lo estaban maltratando. Por ejemplo, en mi tiempo, en los 80s, cuando el evangelio, 70s, en Guatemala, el evangelio no era tan así para aplaudirle a nadie. Ahora usted es el evangelio de Guatemala y es la mayoría y todo el mundo lo quiere a uno. Ah, cristiano, qué bueno. Guatemala, decir que yo era evangélico en los 70s era para apedrearte. ¿Y cómo le llamaban a uno en los 70s de Guatemala? Aleluya. Pero aleluya es muy bonito, ¿verdad? Pero para mí no era bonito porque es un apodo. Aleluya. Es un apodo de descripción baja, aunque el nombre aleluya es algo alto. No se me va a entender. La intención de llamarme aleluya no es porque estoy cantando aleluya, sino porque soy un fanático. No se me va a entender. Entonces la palabra cristiano te la pusieron no como para elevarlos, sino un apodo, pero que fue quedando porque el griego siguió, y lo nazareno, lo del camino, lo que sabemos en Hechos, no sale. Porque el capítulo 23 de Hechos dice a Pablo, ¿qué le dice? Este es el líder de la secta de los cristianos. ¿De qué dice? De los nazarenos. Y esa es la historia que estamos formando acá, padre. Pero Pablo, su viaje misionero lleva el evangelio de Roma. ¿Él lo lleva? Sí. Claro que lo lleva. Sí, él lo lleva. Pero él no se considera cristiano. La raíz viene de los nazarenos. Sí, los nazarenos son los meros, pero se va transformando en este catolicismo. Y después del catolicismo hay una reforma para salir del catolicismo. Y para allá vamos. Es un círculo. Es como regresar otra vez a las raíces. Eso es lo mismo. Estamos dando la vuelta al asunto y ha tomado 2000 años. ¿Y por qué hubo esa revolución, esa reforma? De Martín Lutero. Sí, así. Pero él quería la reforma para el catolicismo, no para él. Él no andaba formando otra religión. Él quería que se reformara el catolicismo, pero lo sacaron, mijo. Es que te sacan del juego. En la foto él tiene como una maceta.
Hay 9 otras. No, esa es una. No, hay una clara. Que tienen esa cosa arriba. Sí, es como una. Un florero, una base. Sí, ese para que era como una decoración el santo ese, ¿verdad? Pero otra vez, busquen PIC, búsquenlo, no me hagan caso, Serapis, vayan a buscarlo, busquen mucho de él, la carta esa está en el internet, la carta del general, léanla. ¿Cómo se llama la carta de Yo ponía nada más Serapis y la historia de él y cuando la palabra cristiano salió. Vayan y lo escudriñen, por eso su libro verde es muy importante, ahí está. En su libro verde está Serapis. También lo relacionan al sol, ¿no? Claro, porque el catolicismo, que al final, ¿cuál es su sabor? Mitraísta. Estas palabras, la adoración al sol. Por eso son de domingo. Domingo significa Sunday, el día del sol. Constantino era mitraísta, y entonces adoremos en domingo porque domingo es el día del sol. La India tiene una diosa que se llama Mitra. Esa es la diosa que No, esa es otra, por el lenguaje suena igual, de mitraísta. Sí. Ok, seguimos. No lo vean, no. Tiene que pasar su creencia, lo que ustedes creen se respeta. Es histórico, señores, para que cuando llegue el momento sepan cómo contestar, hombre. Porque les van a llegar más inteligentes. Les van a llegar, van a poder responder a algo, ¿ok? No se pongan tristes. Pues así como, qué mala onda. ¿Ah? Ok. Entonces, más sabemos que por la historia de la comunidad judía del primer siglo, a través de su líder judío y sus discípulos judíos, en el cristianismo son fundadores, aunque Yeshua y sus discípulos nunca fue su intención de fundar otra religión. Hoy en día sabemos históricamente que Yeshua mismo y sus discípulos, que eran judíos, ¿verdad? Hoy en día creemos que fundaron la iglesia cristiana. Así pensamos. Pero cuando vemos históricamente, no se ve así. No fundaron nada nuevo, sino querían reformar lo que ya había, como Martín Lutero. Martín Lutero dijo, estamos mal, muchachos, hay que hacer algo. No lo oyeron. Lo sacaron de las sinagogas y lo sacaron, pues. Entonces hubo una separación ahí. Siguiente, Yeshua y sus discípulos son la continuación de la comunidad de Israel, creyentes de las escrituras hebreas, con una percepción sobre quién es Israel en un mundo que estaba cambiando. Aquí está la idea. La idea es que los discípulos de Yeshua y Yeshua seguían siendo de la misma comunidad. No se fueron a predicar realmente a China. Yeshua nunca salió de Israel. Solamente de pequeño cuando lo iba a matar Herodes, pero eso lo llevó sus papás. Pero de ahí él caminó 200 millas alrededor, nada menos ni nada más. Y le preguntaron a Yeshua, ¿y usted a quién vino? ¿A quién vino a salvar? Él jamás dijo el mundo. Yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. Nada más. La palabra mundo no sale en nuestro español hasta en el tiempo de Cristóbal Colón. O sea, cuando usted oye esa palabra o la lee porque de tal manera llegó al mundo, no dice mundo ahí, porque el mundo no existía la palabra. Al universo. Claro que en el griego correcto dice ¿el cuál? Cosmos, correcto, gracias. Porque de tal manera amó al cosmos, pero cuando hicieron la traducción dijeron, ni que fueran astronautas estos, pongámosle bien el asunto aquí, y les pusieron mundo, pero más adelante. Pero la palabra correcta en griego, que está bien puesta, es cosmos, porque de tal manera amó al olam. Tanto que hay una idea, se llama tikkun olam, llamamos nosotros, que es la restauración del universo, que es el verdadero mensaje de salvación. La salvación no es individual, porque como la religión tampoco la es un grupo de personas en la humanidad para transformar algo. No se trata de una persona dentro de esa idea. Más adelante va a ser así, pero al principio es un tikkun olam. ¿Ok? Entonces usted ve la idea de Yeshua, es la misma, pero sí tenían la idea que sí cambió. Aquí es donde quiero decir que sí, Yeshua dijo cosas
que no mucha gente estaba de acuerdo y que estaban diferentes al primer siglo, totalmente. Una de ellas es: ¿quién es Israel? Esa pregunta es muy importante para nosotros. ¿Quién es Israel realmente? San Agustín, que no tiene nada de santo, dijo: el Israel era Israel físico, pero como pecaron y mataron a Jesús, ya no son. Ahora nosotros somos el nuevo Israel. Y aunque realmente es una gran ofensa decir algo así, él estaba igual pensando: quien sea Israel es el salvo. Por esas frases de Yeshua, porque vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entonces no pueden ser solamente ellos. Y si el judío sigue practicando su judaísmo, que no estamos de acuerdo, entonces no pueden estar salvos ellos. Tiene que ser otro Israel, tengo que ser yo. Y esas son las ideas que comenzamos a ver afuera del judaísmo. Es: si ellos están mal, no pueden ser Israel. Nosotros estamos bien. Nosotros somos Israel. Pero ustedes son judíos. No, pero espirituales. El espíritu. Bienvenido. Somos Israel espiritual. Y esas son las ideas. Y lo oímos todos los domingos en muchas partes, que somos ese Israel espiritual. Pero no encontramos un lugar así donde diga textualmente que es espiritual. Son hijos de Abraham. Por eso en la clase, en sus sílabas, vamos a leer lo que es Pablo, y aquí dice Pablo, Abraham, padre de Pablo, padre del Israel de Elohim, que es lo que Pablo va a hablar. Pablo dice: es que estos judíos que están aquí no son, al final esta religión que tenemos no es la correcta, es la religión de Abraham. Por eso que en Gálatas dice: el que ha creído en Yeshua, hijo de Abraham es. Entonces él estaba definiendo otro Israel, otro requisito para ser Israel. Por eso que se mete a decir: no era Ismael, sino Isaac. Entonces, no es por carne ni por sangre, sino por la promesa. Entonces, él habla de una promesa, ¿o no? ¿Sí? Porque él está tratando de definir, Pablo, quién es Israel. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un entendimiento histórico. ¿Quién realmente es Israel? Antes, hoy y mañana. Porque si no somos parte de ese grupo, entonces ¿cómo somos salvos? Esa es la pregunta que haríamos históricamente aquí. Ninguna pregunta está ahí. Los veo hoy así como teólogos. ¿Qué? Seguimos. Una pregunta. Sí. La iglesia, entonces, por digamos, la secta de los cristianos, nosotros asumen el hecho de llamarnos, ¿verdad? O llamar el Israel espiritual, que es incorrecto históricamente. Bueno, no que sea incorrecto, sino que tiene que ser la base de qué es un Israel espiritual. Y la pregunta que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? En otras palabras, ¿Quién es? a ver, no hay nada, el texto decir que hay un Israel espiritual no está fuera de contexto, porque en verdad todo es espiritual. Porque si fuera así, Ismael fuera más hijo. Pero cuando el Eterno habló con Abraham, le dijo: dame tu único hijo. Y Abraham le dijo: ¿pero qué único? Tengo dos. No, el único, le decía. No, hombre, tengo dos. No, el otro no es mío, le dijo. Ese es tuyo. Yo quiero el mío. Igual el mío, Isaac. Por promesa, no por sangre, porque si no sería Ismael. ¿No me entienden en eso? O sea, ahí se da cuenta uno que hay algo espiritual en el asunto. ¿Verdad que sí? Que no es por carne ni sangre en esa parte. Pero a la misma vez, vamos a leer en Romanos, por ejemplo, en esta clase, de Romanos 9, que dice: ¿de qué conviene ser judío? ¿Y qué dice Pablo? De muchas maneras, dice. Si vamos a hablar de eso, ser judío tenés un gran beneficio. Léalo, capítulo 9 de Romanos. ¿Cómo se interpreta entonces el texto cuando Dios habla con Abraham? Ajá. Dice: mira hacia arriba y mira hacia abajo, mira las estrellas, esa será tu existencia. Sí. Arriba hacia abajo, ¿cómo se interpreta? ¿Lo querés en un drash o lo querés en un peshat? Como sea. Bueno, lo que la historia peshat vende, que es lo más claro, lo más lógico, le está diciendo: no vas a poder contarlas. Pero ¿de dónde salieron esas estrellas y esas arenas? Algunos dicen que las arenas son... Era literal, el pasaje era literal cuando él estaba en el era literal. No, literal no puede ser, porque hay como 1 trillón de estrellas y solo hay 7 billones de habitantes. Pero cuando él dice: mira hacia
No vio nada así, no. ¿Quién es Abraham? Abraham es un astrólogo. Esto es lo que él era un sabio. Entonces Yahweh le está diciendo, sí, sabes mucho de estrellas. Ok, canijo. Entonces le está diciendo, ¿cuántas estrellas hay? Un montón, él sabía eso. Bueno, así será tu descendencia. Está haciendo como, le está diciendo con lo que sabe. Pero sí, le está declarando esa palabra. Sí, que van a tener hijos. Obviamente de esa promesa de entonces se aplica, se puede aplicar aquí sí. De que hay un se puede aplicar aquí sí hay una promesa. Pero tienen que venir de Abraham. Sí, por eso. Pero entonces sí es carne y sangre. Pero no es carne y sangre. Porque no es carne y sangre, porque es por promesa, porque es Isaac. Solo todo lo que salió de Abraham son. Hay algo espiritual en el asunto que vamos a platicarlo, lógico. Pero no puede ser alguien que no tiene nada que ver con Abraham. Tiene que ver con Abraham y con la fe de Abraham. Porque dice, a través de ti, todas, cuando digo todas es todas, las familias de la tierra serán ¿qué? Bendecidas, benditas. Porque Abraham es el padre de las 5 religiones. Si te das cuenta, de él salió el judaísmo, lógicamente, cristianismo, lógicamente, pero los hindús, que son los terceros hijos de él tuvo 3 grupos, con la sirvienta, o la esclava, Ismael, que son los musulmanes, y de ahí vienen ellos. Musulmanes vienen de Ismael. Después se casó otra vez, después que Sara murió, se casó otra vez, y esos muchachos, él no les tenía mucha fe, porque querían como matar a Isaac, que era el de la promesa. Y dijo, ¿saben qué? Le voy a dar regalos y los voy a mandar al este, y el este de Israel es la India. Y les dio regalos, pero los regalos son conocimientos. No les dio 2 pennies a cada uno, les dio regalo, les dio conocimiento. Y cuando llegaron a la India y comenzaron a hablar ellos de esto, ¿cómo le llamaban a la deidad de los hindús? Brahma, que es que Abraham al revés. Tuvo 1, 2 y como unos 4 o 5 con la última. Que se cree en el Midrash, porque el Midrash lo habla así, que es la misma esclava. Regresó con ella. Que es lo que leemos en el Midrash. Ahora el Midrash puede que esté nomás diciendo otra esclava más, o puede ser la misma, no es de nosotros tanto importarnos, pero sí en el 25 de Génesis dice que tuvo otros hijos, pero de esos hijos no se habla nada. Pero toda religión ha bendecido a la tierra, porque la religión al final quiere la misma cosa en ideas: amar al prójimo, portarse bien, no matarse entre el otro. Por eso cuando hablamos de los musulmanes y de alguna de sus ramas violentas, decimos, pero ¿qué clase de religión es esa? Matarse así, porque no concuerda con la religión que es de poner a la comunidad en un lugar social, en jerarquías, que todo funcione. Entonces podemos ver que a través de él todas las naciones, o todas las tribus, o todas las familias de la tierra han sido benditas. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. Está bien, es un Israel espiritual, pero ¿cómo está conectado usted a Abraham? Sería la pregunta. Entonces, si yo soy Israel, yo me creo Israel, y espero que usted también lo crea de esa manera, pero mi pregunta es, históricamente y fisiológicamente hablando, sería la pregunta es, ¿cómo sé que soy hijo de Abraham? ¿Cómo sé que esta conexión, pues? Una conexión que da, yo no conozco mucho, pero es que Abraham fue el padre de la fe, y como yo tengo fe, ahí está la conexión supuesta. Muy buena. Sí, pero esto de fe es muy importante, ¿verdad? La fe es muy importante para nosotros, porque dice que nuestro padre Abraham tenía fe. Pero cuando leemos a Abraham, ¿por qué era importante Abraham? Le dice, y Abraham era amigo de Yahweh, porque hacía ¿qué? Sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos, dice.
Eso es fe. No era fe que creía nada más por creer, sino porque la acción de lo que creía es obediencia, que es la verdadera fe. La fe sin obediencia es muerta. Él le llama obras, que es la misma cosa, exactamente. Por medio de las características de la persona, como pues decir, hay personas que por decirlo así, no son cristianas o no son parte de una religión, pero su forma de actuar, su integridad, su actitud, digo, wow, es ejemplar. Digo, ese aspecto, ¿no? Ya. Mandamientos, ¿cuál fue el otro? Mandamientos, estatutos y preceptos. Ok, sigamos, pero es la idea nomás, quiero que piense, estoy en la introducción de la clase, solo quiero que piense esto, ¿ok? Porque San Agustín rápidamente dijo, los judíos ya no somos nosotros. Ahí lo dejó él, y esa es la idea que ha sido siempre. La Reforma no, la Reforma regresó a decir, no, el judío tiene también parte aquí, porque hoy en día cualquier iglesia cristiana que no sea antisemita, la mayoría no lo son tanto así, dirán, no, los judíos son hijos de Dios, son el pueblo escogido. Ellos también se van a salvar. ¿Y cómo? Bueno, Dios tiene su plan para ellos. Así he oído yo cosas así. Y después se pueden a predicar, pero el único camino hacia Dios es Jesús. Bueno, ¿y de ellos? No, son de otro camino. Entonces hay dos caminos. Yo siempre he dicho, yo soy de mi fe, por ejemplo, usted puede ser judío, puede ser ángel. Si usted no cree en Yeshua, no es. A eso he llegado a la conclusión yo. Necesita. No es manifestado, pues. Quizás es, pero todavía muerto, sin luz. Pero todo tiene que llegar a él, porque si no, tendríamos 3, 4 caminos, ¿no cree usted? Ellos por sangre, yo por bonito, usted por inteligente, por fe, No, tiene que haber una conclusión al asunto. Pienso yo, pues. Ok, ya me enojé, sigamos acá. La multiplicidad del judaísmo en los siglos pasados, antes de la era común, nos muestran que no había un judaísmo singular. Solo que ya eso lo sabemos bien, ¿verdad? El judaísmo no era singular, era plural. Pero en esa pluralidad hay un singular. Todas las sectas, por muy locas que sean, y algunas eran locas, comparada una a la otra, todos guardaban el sábado. Ese es el judaísmo singular. ¿Cómo lo guardaban? Señores, había de todo. Pero lo singular era que el mandamiento había que hacerlo. Eso es lo que nos hace, eso es la raíz, otra vez. Yo puedo creer muchas cosas aquí, que en espíritus, que me hablan, que demonios. Está bien. Ahí no peleamos porque usted tiene ese don, porque usted es de liberación, porque usted es de sabiduría. Aleluya. Bien, perfecto, sería ahí. El asunto es el mandamiento, pero usted hace mandamientos, es la pregunta. Y si dice sí, órale, entonces siga hablándonos. Porque hace mandamiento, porque me protejo yo. Porque el mandamiento es que me va a amar a mí, va a amar a su prójimo, va a respetar, no va a robar. No. Entonces usted háblenos, por favor, porque quiero su conocimiento. Pero tiene que hacer mandamientos. Esa sería la raíz singular. La plural son las demás creencias, ¿no? Dentro de cómo hacer el mandamiento. No se va a entender en eso. Y aquí lo vamos a ver en esta clase. Ok, sigamos. Siguiente, el judaísmo era general, muy general, que abarca desde Enoc, los escritos de los reyes del Mar Muerto, Josefo, Filo, Elefantini, Paipiri, el Mishnah y la Tanakh no interpretada. Es decir, que si queremos ver un judaísmo teníamos que ver todo el campo, ¿verdad? El cuerpo de enseñanza. ¿Estamos claros en eso? Okay. Porque yo quiero que no sea usted muy dogmático, diga, el judío cree esto, es mentira, creen un montón de cosas raras todos, diferente pues, no todos creen lo mismo, igual el cristianismo. Ok, ¿hasta ahí estamos claros? Bueno, veamos entonces, en el Nuevo Testamento, ¿es el Nuevo Testamento un judaísmo particular? Sería mi siguiente pregunta. ¿Será un judaísmo particular el Nuevo Testamento? Porque lo que practicaban ahí, lo que estaban hablando ahí, eran judíos.
Sería que nomás era un judaísmo particular, diferente, pero de la misma raíz. Veamos. Yo leí un libro hace años que cuando vi el libro se me hizo interesante el título. Decía, Jesús nunca fue a la iglesia en día domingo. Se llamaba el libro. Nunca conoció una iglesia Yeshua. Jamás adoró un domingo. Usted ve siempre en las historias que en el día sábado hacía todo. Digo que quizás más adelante usted pueda decir que ya no, pero hablando de él como entidad, estaba practicando ¿qué? Un judaísmo, porque observaba todos los mandamientos que ellos observaban. Le preguntaron a él, ¿por qué tus discípulos no se daban la mano? ¿Por qué no dijeron, ¿por qué tú y tus discípulos no se daban la mano? Porque Yeshua se las lavaba, porque él era rabino. Y los rabinos pues hacían todo. Digo malo, amigo, en esta cosa. Sí, necesitabas aquí un poquito de ejercicio. Ok. Otra vez, eso es lo que quiero hablar, es quizás es un particular, quizás es de lo que queremos practicar, o lo que queremos entender es eso de él. La diversidad de una religión viene en varias expresiones de muchas maneras. Voy a decir aquí unas frases y usted me dice si esto concuerda o no. ¿De acuerdo? Listos pues. ¿Estamos listos? ¿Qué hora es? 8:30. Hacemos esto unos 5 minutos y hacemos el break, ¿ok? Pero pongan atención aquí en esto, listos. El Papa, aquí voy a decir esta parte yo, y usted que dice sí o no. Levanta la mano. Si levanta la mano está de acuerdo en lo que está, no que lo crea, pero que está de acuerdo que así es dentro de la Iglesia Católica. ¿Listos? Si no la levanta, quiere decir que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y si la hace así, está confundido, ¿ok? A la mitad, ¿verdad? Está confundido. Ok, aquí va. El Papa, el heredero de Kefas, es la cabeza de la iglesia. ¿Sí o no? Sí, católica. Pues levanta la mano, pues, dije católicos. ¿Verdad que sí? Perfecto, muy bien. Toda la autoridad de la iglesia está en el presbiterio local. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto? Cada parroquia tiene su propio presbiterio. Esas dos son contrarias. No puede creer usted en las dos. Se está contradiciendo una con la otra. Pero yo qué fácil fue levantar la mano a las dos. Porque al final, si creemos así, no hay ninguna autoridad en la iglesia. La iglesia no tiene autoridad, es el presbiterio y el Papa. Pero la iglesia no. No la tiene. La tiene el Papa o el presbiterio, pero no la iglesia. Pero la iglesia diría, no, es la iglesia que tiene la autoridad. Pero si creemos esas dos, el Papa es la autoridad, pero el presbiterio local es el que tiene la autoridad. Entonces, ¿dónde queda el Papa? Queda afuera. ¿Vio? Pero suena lógico, ¿verdad? Entonces lo creemos. Lo estamos creyendo dos cosas totalmente diferentes. Ahora voy a poner una más cercana a usted. ¿Listos pues? A ver qué le parece esto. La Torá o la Biblia es la palabra literal del Elohim y todos sus detalles. Así que todos los que quieren ser Israel deben observar a la Torá o la Biblia como está escrita. Levante la mano. ¿Los demás no? ¿Por qué le hacen así? Okay. ¿La leo otra vez? Que veo aquí protestantes, aquí ya. Ustedes. ¿Listos pues? Otra vez. La Torá o la Biblia, como usted quiere, nosotros decimos Torá porque dijimos que Torá significa ¿qué? Instrucción, ¿verdad? No estamos hablando solo los 5 libros de Moisés, sino toda la Biblia. ¿Okay? La Torá es la palabra literal de Elohim, ¿está de acuerdo? Sí. Okay. Y todos sus detalles, ¿está de acuerdo? Sí. Así que todos los que quieren ser Israel
todos los que queremos ser Israel, deben observar las instrucciones que están escritas en este libro, ¿o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Solamente el Nuevo Testamento. Es el Viejo Testamento. Tenemos que... No. Sí, pero la Biblia, te entiendo lo que estás diciendo, pero el Nuevo Testamento, hasta para un pastor, dices que el Antiguo lo creemos como sombras, como símbolos, pero lo cree. Al final creen que David era cristiano. Ahí no era, pero pues creen que era también del pueblo, pues. Porque el día cuando sea la boda del Cordero, ¿cuántos creen que David va a estar ahí? En las bodas del Cordero. ¿Usted va a ir a las bodas o no va a ir a las bodas? ¿Lo invitaron a usted a las bodas? Pensé que no la invitaron. A mí no me dieron ni nada para... ¿Cuántos creen que va a estar David? Pero no es cristiano David. Si solo los cristianos van a estar en las bodas. Pero de alguna manera lo conectamos, porque dice por qué. Porque lo vio, porque vio el futuro, porque ahí dice, porque hay un símbolo ahí, porque es Israel, es lo que quiere decir usted. Al final lo que usted está diciendo es porque David, aunque no conoció a Jesús, es del pueblo de Jesús. Entonces debe ser salvo como Jesús. Entonces va a estar en la familia de Jesús. Entonces la boda del Cordero, ahí debe estar él. Pero no porque aceptó, sino porque es parte de la comunidad, de la misma religión. Pero claro, yo estoy de este lado del charco, entonces yo veo a David y él es de mi religión. Eso no concuerda mi religión con lo que hacía David. Y ahí tenemos problema nosotros. Porque decimos, de mi religión no puedo hacer esto y esto. Y este canijo hizo de todo. Hizo pecados y esto. Pero tratamos de componerlo. Le ponemos un poquito de ideas y lo ayudamos a David para que sea parte de nosotros. Al final se arrepintió. Jamás desde ahí que se arrepintió. Vivió la vida como cualquier otro rey. Hermoso y con toda su... Pero era un humano. Sí. Gracias. No más yo estaba de David porque es el que todos los, ¿verdad? Pero al final todos. Todos. Conforme al corazón de Dios. Ok. Muy bien. ¿Cómo será ese conforme al corazón de Dios? ¿De dónde viene esa idea? De una comunidad, de una religión que sigue siendo parte de nosotros de ella. No más que hasta aquí. O acá. O aquí abajo, dentro del campo. Pero no fue porque él que quería lo mejor para la comunidad. ¿Quién? Eso fue David. ¿Sí? Que él le dijo qué es lo que necesitó él. ¿Sí? ¿No? Pero no quiere decir que estuvo bajo las normas que hoy en día nosotros pensamos que son las normas. Estaba en otras normas, él en otra ética, otra moral muy diferente a la nuestra. Era sanguíneo, tenía su sangre. Era un hombre que era pues no asesino, pero casi en todo sentido. Tanto que el mismo Eterno dijo, tú no me vas a darle el templo porque tenés lleno de sangre las manos. Sí. Ok, sigamos acá. Entonces, esta primera frase que di, ¿verdad? Estamos de acuerdo en el sentido de lo que dice, que para poder llegar a ser Israel, necesitamos mínimo tener la Biblia de por medio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. O sea, esta es la segunda frase. La Torá es la palabra... esa es la primera. Okay. La segunda. La Torá expresa la voluntad de la humanidad, más la formulación de ella es mundano. Esa es la segunda frase. Es la segunda idea. La primera idea es, la Torá es literal, y el que cree en ella, y como está escrito, se salva. Vaya. En esta segunda es, no. La Torá es un libro ético y moral, y nos enseña cómo vivir, pero para el mundo, para aquí la tierra, nada más. ¿Alguien está de acuerdo en eso? No. ¿Verdad que no? Religiosos. ¿Ah? Muy bien. Tercera, la Torá es el trabajo de la humanidad que es grabada la aspiración y no revelación. En palabras, la Biblia es un libro histórico que cuenta la historia de la humanidad y nos da aspiración, ¿verdad? Nos da como, nos inspira, pero no es revelación.
¿No? Okay. Hay revelación. Ok. So, esto, todas estas tres son parte del judaísmo. Las tres. Y usted decidió la primera de las tres. Esa es la única diferencia. Pero hay otros hermanos suyos que usted lo conoce, porque están en el otro lado de la pared, que creen en la segunda y tercera. Y siguen siendo parte del grupo. Pero son opuestos, sí, es opuesto. No puedo creer los tres. No puedo. Porque si creo que es la literal, yo ahora creo que solamente es alguna idea, o que solamente es moral, ya no puedo creer en esas dos. ¿Se da cuenta? Porque hay sectas. Porque yo no puedo creer lo que el otro cree. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. ¿Cuántos aquí, dentro del sistema cristiano, como pentecosteses, fuimos o sumergidos, lo que conocemos como la sumersión o el bautismo del Espíritu Santo, y hablamos en lengua? Hay muchos que estamos aquí, me imagino que han tenido la experiencia quizás en esta parte, ¿okay? Y no podemos decir que estábamos mintiendo, no podemos decir que era algo, es algo muy íntimo de nosotros. Entonces, si un bautista me dice a mí, eso no existe, ¿qué me está diciendo a mí? Que soy un loco yo, mentiroso. Entonces, no puedo ser bautista, fíjate, hermano, aunque sos salvo, me caes bien, pero no puedo ser bautista, porque yo tengo una experiencia mía, diferente, lo siento mucho, y no quepo en tu iglesia, aunque sos salvo, ¿ok? En la boda del Cordero, ahí nos vemos. Pero yo estoy en un grupo que me acepta con las manifestaciones que yo creo. Entonces todas son las correctas. Aquí vamos a llegar a eso. Muy bien, qué bueno que están pensando, porque entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es correcto y qué es incorrecto entonces? Si al final, de entre todas estas denominaciones, todas se van a salvar si hacen ¿qué? Ahí entonces el secreto. El secreto está en los mandamientos, no en mis manifestaciones o mis experiencias. Mis experiencias me unen a alguien. Mis experiencias me hacen que sea parte de un grupo. Digamos, si yo odio salsa, jamás me voy a meter en un club de salsa, mucha. Pero no puedo decir que la salsa no es música. Es música, pero a mí no me gusta. No la siento, pues no es parte mía. Acabo merengue hebreo, buenísimo. Hebretón, ¿verdad? Buenísimo, porque ahí me siento yo correcto. Ahora, ¿esa es mejor música que la salsa? No es mejor música, pero en mi caso es con lo que yo me identifico. Eso hace que los dos estén opuestos y a la misma vez estén correctos. Y eso, señores, para nosotros que tenemos una mente grecorromana, nos es dificultoso. Porque si yo estoy bien y aquel me contradice, aquel está mal. Porque es lo lógico. Si yo estoy bien, ¿verdad? Y él está, o al revés, ¿verdad? Pero en mi ego soy el bueno. Entonces, aquel está mal. Pero en el mundo hebreo, el que está oyendo dice, ala, los dos están bien, pero me cae mejor aquel. Yo soy más inclinado a este lado, sin hacer menos al otro, mientras que haya los dos estén en el mismo familia. Ahora, si aquel fuera de otra, no de la Biblia, pues en la Biblia no fuera el margen, ¿por qué voy a estar discutiendo con un budista yo si tenemos textos diferentes? No le puedo hablar así, ¿verdad? No tengo nada que hablarle. Puedo aprender de él y él de mí, pero no podemos compararnos, pues. Pero dice que al final vamos a ser probados por fuego. Sí. Ahí se va a ver la realidad. Ah, bueno. Sí. Pero, sí. Está chula, está linda. Sí. Me sacó de que me metió. Yo estaba en el cielo y el infierno me mandó rapidito. No, sí. Somos probados de la intención de nuestros mandamientos. Así que yo puedo hacer mandamientos, pero si la intención no es correcta, voy a ser probado en eso. Yo puedo tener una iglesia, ser pastor, ser un rabino, ser lo que usted quiera, y hacerlo todo, y todo el mundo aplaudiéndome, y usted lo ve amoroso, pero mi intención realmente es quizás manipularlo a usted, hacer mi ego levantarme y hacerme más. Yo no sé eso, y suena como que soy un líder bueno, pero la intención solo lo sabe el Eterno y yo, y ahí seremos probados. Esa es la individualidad es la intención.
Pero cuando hablamos de colectivo es el mandamiento. Mientras usted no me robe, no me mate, puede ser amigo mío. Bueno, en la congregación de nosotros, por ejemplo, tenemos mandamientos, nosotros 613, pero tenemos mandamientos de la congregación. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le pregunté a la comunidad hace tantos años atrás, les dije, ¿qué mandamientos no que se quiebren, que los quebremos, no son tolerantes en esta congregación? ¿Cuáles? Esa es la pregunta que yo les hice a la comunidad total, y ellos votaron. Ahora, creemos de los 613 como comunidad, pero hay 7 de nosotros en Bella Yeshua que no, que esos, si usted los rompe, no puede ser parte de nosotros. Pues el primero, fíjate pues, el primero que dijeron es no robar. Este es el mayor, primero. Entonces le pregunté yo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese? Entonces, y los ladrones que vienen y quieren entrar y cambiar, no, podemos robar afuera, pero no nos vamos a robar entre nosotros. En otras palabras, si yo quiebro la Torá porque robé afuera, la congregación sí me acepta, mientras no nos robemos adentro, porque los mandamientos son para guardar un pueblo. Ahora, el individual va a tener que pagar con la policía, pero la congregación va a decir, aquel robó allá al banco, ya no será nuestro. No es nuestro. Vamos a ir a la cárcel para restaurarlo y ayudarlo. Pero si roba a alguien aquí adentro, ni preguntas. El Beidín, el grupo de personas del gobierno, dice, robó, estamos comprobados, no te queremos ver aquí, estás borrado del libro de la vida. Como comunidad. Puede irse a otra comunidad nazarena, le damos su carta y que vaya a otra parte, pero la comunidad también rige qué quieren. No sé si me van a entender en eso. Están diciendo ellos, esto no queremos dejarla, yo quiero dejar mi teléfono aquí y mi cartera aquí todo el tiempo, no quiero tener problemas, y hacerse la comunidad nosotros. Usted, gente nueva me dice, no deje su cartera aquí, me río yo, o no, déjela, ¿cómo la voy a dejar si ese es el mandamiento? Si usted cree que la cartera vale, no está con nosotros, llévesela y no regrese. Y voy a saber quién es, ¿qué vas a saber quién es? Eventualmente. Entonces la lógica es esa, ¿sí? Ok, tenemos un break y regresamos. Ok, muy bien. Mira vos otra vez algo. A veces son tuyas, fíjate esas.